es uno de los síntomas muy frecuentes en la consulta de neumología. Si se hubieran quedado el resto de alumnos en el consultorio, hubieran visto que casi la mayoría viene con tos. Tos está presente casi todo. En la consulta frecuente en neumología y en cardiología. Sí. Todo dice una, y el otro también dice de bajo. Vamos a hablar de la tos vómica y broncorrea, que me dijo tenía que tratar rápidamente. Estos síntomas frecuentes en la patología respiratoria o cardíaca. Es un acto voluntario reflejo. Ustedes saben que el centro donde se encuentra la tos, que es a nivel del sistema nervioso, sobre todo en el bulbo raquídeo. Vamos a hablar concretamente nada más lo que le va a interesar a ustedes. Hay varios estímulos que pueden inducir la tos, ¿no? Puede ser de tipo inflamatorio, mecánico, químico, térmico, y se va a desarrollar. ¿Quién no ha tenido tos? Todos hemos tenido tos. Y si nos ponemos a pensar un poco, ¿qué va a suceder? Para toser. La tos es un mecanismo de defensa que nos va a ayudar a eliminar sustancias que normalmente no se encuentran dentro de la vía aérea. Entonces, si yo quiero toser, si no tomo aire, pero si tomo aire, una inspiración profunda en la cual tiene que entrar pues el aire, la glotis va a tener que estar abierta, las cuerdas vocales, y después se cierran las cuerdas vocales y existe una contracción brusca de los músculos respiratorios, en la cual ahí va a aumentar la presión intratorácica. Después va a haber una fase expiratoria en la cual va a salir ese aire que está contenido ahí. Va a salir ese aire, lógicamente que la glotis se va a tener que abrir para que pueda salir. Y se dice que el aire sale a una gran velocidad, más o menos, si lo calculamos, 2500 centímetros por segundo. Le ganamos corre más rápido que el pícolo. Y después viene una fase de reposo y de relajación de los músculos, ¿no? Y en la cual va a haber una expansión de la vía respiratoria. Eso ocurre cuando nosotros presentamos un cuadro de tos. Debemos nosotros preguntar, cuando el paciente tiene tos, la anamnesis nos va a orientar en más de un 70% a un posible diagnóstico. Y nosotros tenemos que saber la tos asociado con qué otro síntoma o signo me puede orientar hacia una patología determinada. Por ejemplo, si tengo una tos sin expectoración, con dolor torácico tipo pleurítico y disnea, posiblemente sea un síndrome pleural. Si tengo una tos en un paciente mayor y tiene expectoración sanguinolenta o hemoptisis, me van a hacer pensar que es una neoplasia. O si el paciente tiene tos y es fumador crónico, también una neoplasia, ¿sí? Pero si es un joven de repente como ustedes que tiene tos y tiene hemoptisis, posiblemente una enfermedad infecciosa. Y dentro de ella la tuberculosis. O sea, la tos nos va a orientar hacia dónde. Podemos describir la tos, las características de la tos. ¿Es con expectoración, sin expectoración? ¿Tiene horario, no tiene horario? Su intensidad, el timbre de la tos. ¿Desde cuándo tosen? No es lo mismo que tose en este momento, de repente es un paciente asmático, un paciente con bronquiectasia que generalmente tiene tos crónicamente. Pero hay que preguntar a ellos, ¿pero desde cuándo se reagudizó esa tos? ¿Desde cuándo se hace más frecuente? ¿Desde cuándo es más fuerte esa tos? ¿No? Crisis repentina de tos. Los pacientes asmáticos están tranquilos, pero en un momento cuando viene la crisis, la tos se incrementa. ¿Fuma o no fuma? Es fundamental. A nosotros en respiratorio el tabaco es fundamental. De repente no fuma, pero estaba expuesto a la biomasa, humo de leña, pacientes que vienen de edad. ¿Por qué lo trae a su familiar? Mi mamá, mi papá, mi tío. Tose, siempre tosen. Han estado expuestos al humo de la leña, ¿no?
expectora, ¿de qué color es? ¿Tiene olor? Si es de un color tipo salmón, será una neumonía. Si es verdosa, posiblemente será ya contaminante de algún tipo de germen. Si es como achocolatada, posiblemente una mebiasis. Si tiene mascota, algunos son alérgicos y tienen tos permanente. Si tiene familiares con tuberculosis, importantísimo preguntar eso. ¿Por qué? Porque por ahí viene y resulta de que ya, doctor, yo tengo 2 semanas de tos. Tener 2 semanas de tos con expectoración ya cae al grupo de los sintomáticos respiratorios. Y en ello tenemos que tener nosotros o de llegar rápido al diagnóstico, porque podría ser que tenga tuberculosis si hay algún contacto de TBC o está tomando algún fármaco. Por ejemplo, los que son hipertensos toman antihipertensivos y les produce tos. O sea, todo eso es importante que nosotros tengamos presente. La neurofisiopatología de la tos y de las vías aferentes neuronales están aún pobremente entendidas. Hay estudios, sí, bastantes estudios en animales, pero todavía en humanos, lógicamente ustedes saben que ya no se puede hacer directamente estudios en animales. Pero estos estudios al final concluyen que los nervios aferentes orales van a ser los responsables de que se inicie el reflejo de la tos. Las terminaciones nerviosas de estas aferencias vagales son abundantes. Miren, que están en todo el aparato respiratorio, de preferencia en la vía aérea y en la pared de las vías aéreas, en la parte superior de los bronquiolos e inclusive en el parénquima. Ahorita vamos a ver lo que se llama los de acción rápida y los de acción prolongada, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Los subtipos de neuronas aferentes pueden ser identificados dadas sus características, como están ahí: físico-química, de origen neuroquímico, dinamizantes, la velocidad de conducción, pero todavía hay controversia cuál de estos va a iniciar el reflejo de la tos. Acá están los receptores de acción rápida. Estos receptores de acción rápida son terminaciones que se encuentran debajo del epitelio pulmonar, pero no tanto, miren, en las vías aéreas. Quiero que vean esto. Estas rápidas van a estar debajo del epitelio, del parénquima, y las otras que vamos a ver van a estar en la vía aérea. Entonces, estos de acción rápida, estos receptores de acción rápida van a ser insensibles a muchos estímulos químicos directos. ¿Por qué? Porque no están en la vía aérea, están en el parénquima pulmonar. ¿Y quién va a estar en la vía aérea? Estos receptores son estos. Los receptores de estiramiento de acción lenta son altamente sensibles a las fuerzas mecánicas, más que al propio estímulo que pueda producir algún tipo de alergia. Y se produce durante el pulmón en la etapa de la respiración. Se incrementa durante la inspiración, pero justo antes de iniciar la expiración. Estos de acción lenta tienen una conducción colinérgica, llevando, miren, a una disminución de la actividad del nervio frénico. Ustedes saben que el nervio frénico también es importante en este sentido, no solamente con respecto a esto, sino que tiene que ver con la elevación del diafragma. Y del tono muscular liso bronquial, que eso lo vamos a ver en otros tipos de patología. Pero lo que va a interesar es la fibra C. Se dice que esta fibra C va por su relativa insensibilidad al sodio y al calcio, van a ocasionar despolarización neuronal. Y posiblemente acá estos potenciales van a dar inicio al reflejo de la tos. Miren, estoy dando la clave. Entonces, en resumen, ¿qué va a suceder? El reflejo de la tos consiste en una compleja red de interacciones de vías neurológicas aferentes que se van a integrar a nivel del sistema nervioso central y emitiendo una respuesta eferente a través de las raíces cervicales. Ustedes saben que la red cervical, de ahí va a haber la inervación, sobre todo a lo que concierne a los miembros superiores y a la caja torácica. Y de ello
a los músculos respiratorios, ¿no? Y estos músculos respiratorios van a ser importantes ¿para qué? Para que estos se puedan contraer y relajar al momento que viene el reflejo de la tos. Su función es defensiva al movimiento de la tos continua por los cilios. Ustedes saben que tenemos nosotros los cilios, ¿no? Una red de cilios que se encarga de traer, son como la cola del camarón que se van moviendo y la sustancia lo van trayendo hasta sacarlo hasta el final, hasta los troncos broncos principales, acumulan ahí, se comportan como cuerpo extraño y viene el reflejo de la tos y eliminamos esas partículas como secreción. Ya lo vimos eso de ahí. Y la expectoración, ¿qué consiste en la expectoración? De expulsar, de arrancar, ¿qué? Algo que está depositado en el árbol bronquial. En este caso estamos hablando de secreción, ¿no? La secreción, la expectoración puede tener diferentes características, que pueden ser solamente un proceso inflamatorio, producto de un proceso viral, puede ser de coloración, producto de algún agente bacteriano, puede ser con sangre, producido por alguna célula neoplásica. Pero en sí, todo lo que nosotros expectoramos, al final este contenido se va a llamar esputo, ¿no? Y al esputo sí es fácil analizarlo. Para analizar un esputo nosotros tenemos que tener ciertas características al examen del esputo. Tiene que haber ciertas características para decir que esto sí está viniendo del árbol bronquial. Presencia de un proceso anormal del sistema bronco-pulmonar es transportada por los cilios, se lo dijimos. El esputo es el reflejo de los fenómenos fisiológicos que están ocurriendo en el interior de los bronquios. Está formado por fibrilo reticular, tridimensional, que ahí vienen proteínas, mucoproteínas, ácidos, y todo eso va a estar organizado. Nosotros cuando expectoramos, y esa expectoración a veces sale media formada, cuando solamente es un proceso inflamatorio sale difuso, pero cuando ya está este proceso acumulado en esa zona, el organismo se defiende con las mucoproteínas que le forman como una capa. Y ahora la vómica, vamos a hablar de la vómica. En concreto, la vómica es la eliminación del contenido que algo hay en el pulmón. ¿Qué patología nos va a producir vómica? El acceso pulmonar y un quiste hidratídico complicado. Como está en el parénquima pulmonar, este contenido tiene que ir con una comunicación al árbol bronquial. ¿Qué quiere decir? Que el contenido del quiste hidratídico, por decir, se vacía a los bronquios. ¿Y qué va a suceder si nosotros nos echamos un líquido en los bronquios? Nos vamos a ahogar, ¿sí? Nos vamos a asfixiar. Es así la vómita. El paciente parece que se asfixia, comienza a agotar y más o menos puede, si se rompe casi todo el contenido, va a tener la sensación de ahogo, de asfixia, y lo va a botar. Por ejemplo, en el acceso pulmonar, nosotros podemos distinguir el acceso pulmonar en primario o secundario. El primario, en forma global, son aquellos pacientes que ya presentan epilepsia o convulsiones, ¿sí? Tienen trastorno del sensorio, aquellos pacientes que han sido operados, aquellos pacientes que beben hasta embriagarse, se marean de tal manera que a veces se vomitan y se aspiran. Y todo lo que algunos hay que preguntar si este paciente parece que tiene neumonía, pero le han extraído recién una pieza dentaria, o vomitó y se aspiró, y pensamos que es una neumonía, como lo vamos a ver más adelante, y lo tratamos como una simple neumonía y no preguntamos que posiblemente se haya aspirado. Entonces al final se va a necrosar ese parénquima pulmonar. Secundario, una endocarditis, una pielonefritis o cualquier infección en la piel puede producir émbolo, ir al parénquima pulmonar y formar lo que se llama el acceso pulmonar. El acceso pulmonar primario generalmente es único y el acceso pulmonar secundario generalmente son múltiples. Acá tenemos una cavidad de un acceso pulmonar. El contenido, la comunicación posiblemente sea a este nivel. Entonces, si hubiera sido a este nivel, posiblemente el nivel hubiera sido más alto, el nivel hidroaéreo.
¿Y por qué se produce un absceso pulmonar? Por una necrosis del parénquima pulmonar. Generalmente una infección bacteriana. El germen va a ingresar por la vía respiratoria baja. ¿Debido a qué? La patología más frecuente es un anaerobio o es un germen gram negativo que está viniendo del aparato digestivo y que vomitó y se aspiró. O puede ser de los mismos gérmenes que están en la cavidad oral. Por eso, para nosotros es importante ver si el paciente que viene acá en neumología tiene caries o no. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque de ahí se aspiran. Los pacientes de edad con caries se aspiran más frecuentemente. Entonces hay que tener cuidado con esto. Va a haber una falla en la respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque el germen es grande. Primero va a haber una inflamación, una neumonitis, una neumonía. Pero como no le hacemos caso, le damos pues su claritromicina, su penicilina, y eso no lo va a cubrir. Es por eso que todo ese pulmón se va a necrosar, se va a licuar, el organismo ya sabe. Cuando ya va a suceder eso, periféricamente forma unas paredes, como lo hemos visto, como estamos viendo, acá, miren, las paredes del acceso pulmonar son gruesas, el organismo ya se defiende. Entonces todo el contenido, porque tiene que salir, todo acceso debe ser drenado. Y el organismo es sabio, lo drena un bronquio. Pero las características de ese contenido, como es tejido necrosado, sale como purulento, maloliente. El paciente, ni el mismo paciente se tolera. Doctor, tengo una expectoración que me da asco, apesta. Así dice el paciente. Entonces, nosotros ya estamos entonces el paciente dice, no da la característica de expectoración con mal olor, sinónimo de un acceso, o de repente de bronquiectasias que están acumuladas, las aculares, las quísticas, también, que vamos a ver más adelante. El acceso, 7 a 12 días, se complica y hay comunicación con el bronquio y vemos la vómita. ¿Dónde más va a ir? Por anatomía. Si yo me aspiro algo, ¿a qué pulmón va a ir? ¿Al derecho o al izquierdo? Al derecho, por anatomía. Pero ¿para qué me sirve anatomía? Pero acá lo vamos a explicar. Porque ¿qué sucede cuando el paciente se convulsiona o está mareado? Generalmente se da para atrás, se aspira y el contenido se va generalmente al derecho. No es exclusivo, puede ir al izquierdo también, pero va al derecho. ¿Y a dónde más va? Al segmento posterior del lóbulo superior derecho, y si va al izquierdo también a ese lado. Y a los segmentos apicales o segmentos C. ¿Por qué? Porque cuando el paciente está de espalda, esos bronquios se están mirando hacia abajo, entonces el contenido se va a ese nivel. Y el otro que nos va a producir vómita va a ser el quistidatírico. El quistidatírico, ¿quién nos produce el quistidatírico? El Echinococcus. Dentro de todas las 4 variedades es el granuloso, ¿no? Entonces el Echinococcus, nosotros somos huésped, nos llaman huésped intermediario, pero en realidad no, huésped accidental. Pero deberíamos ser como las ovejas, huésped intermediario. Pero no nos vamos a mezclar con los animales. Somos racistas aristotélicos, ¿no? Nos llamamos huésped accidental. ¿Quién es el huésped definitivo? El perro, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Que el quiste que está localizado dentro del parénquima pulmonar también se va a complicar. El quiste, cuando está en una etapa inicial, no produce síntomas ni signos. Cuando va creciendo, ya ahí produce síntomas, porque va molestando a otras estructuras que sí dan síntomas y signos. Entonces, también cuando hay comunicación con el bronquio y se complica, todo ese contenido se va, inunda el arco bronquial. ¿Y qué va a suceder? No podemos respirar. Entonces tenemos que toser o como vomitar, por eso se llama vómito. No es vómito, sino vómica, parecida al vómito por el contenido o por la cantidad que uno elimina. Pero la característica de esto, ¿cómo va a ser?
¿Va a ser también maloliente, amarillento, verdoso? No, es transparente, como el agua, pero tiene un sabor característico que es salado. Por eso es importante que ustedes pregunten. La anamnesis nos va a dar nos va a orientar hacia un diagnóstico determinado. Doctor, he botado agua así, parecía salada. ¿De dónde es usted? No, yo vengo de Cerro de Pasco, o vengo de Huancayo, o vengo de Huancavelica. Entonces ya nos van diciendo, orientando que posiblemente sea un quistida químico complicado y el paciente presentó vómito. ¿Sí? También puede haber hemoptisis ahí. Y acá nosotros, miren, un quistida químico, y acá hay un sobrenadante que se ve más o menos, ¿no? Y ese sobrenadante lo conocemos desde el punto de vista radiográfico como el signo de camarote. Eso vamos a hablar más detallado en la siguiente parte que vamos a notar ahorita. En este momento solamente vamos a ver lo que son síntomas y signos. Y la broncorrea. Cialorrea, más o menos, es la excesiva cantidad de saliva que hay. Y broncorrea, la excesiva cantidad de producción de secreción bronquial que normalmente se produce. Donde nos toquemos, nuestra parte interna nunca van a estar secas. Siempre va a haber humedad. Los bronquios no es que el aparato respiratorio no puede tener ningún líquido. Hay un líquido que va lubricando. ¿Sí? Esas son las secreciones bronquiales. El exceso de eso se llama broncorrea. Pero ¿cuánto más o menos produce el organismo de secreción bronquial? Menos de 100 mililitros en 24 horas. Entonces, si es que produce más de 100, ya se llamará broncorrea. Pero nosotros acá, en neumología, estamos funcionando en broncorrea, más o menos cuando el paciente pectora en 24 horas en promedio de una taza o de un vaso. ¿Cuánto mide el vaso? 200 para arriba, ¿no? Mayor de 200 ya lo catalogamos broncorrea. Por eso es importante, si lo comparamos con un vaso, más o menos usted contará la mitad de un vaso, un cuarto de un vaso, dos vasos, tres vasos, y de acuerdo a eso se orienta para ver si hay broncorrea. El requisito fundamental es que exista alguna alteración morfológica en el halo bronquial o pulmonar. ¿Sí? Por ejemplo, las bronquiectasias y las secuelas de las infecciones. ¿Quién produce secuelas más frecuentes en el Perú? La tuberculosis, que es más frecuente acá en el Perú. Entonces acá nosotros vamos a ver, esto va a quedar un vacío. ¿Sí? Esto se puede llenar de secreción, de lo normalmente que produce el organismo. Se llena, pues. Y si se llena, cuando él se mueve, el contenido va a caer y va a comenzar a expectorar más de lo debido, y eso se va a llamar bronquiectasia. Estos son broncorrea, estos son las bronquiectasias. Ahí también los bronquios están dilatados. Son dilataciones permanentes e irreversibles de los bronquios. Entonces ahí también se queda atracada la flema. Y va a llegar un momento, por diferentes movimientos que realiza, va a drenar y el paciente va a comenzar a expectorar. Pero lo importante es preguntar cuánto expectora en 24 horas para tener esos derechos. Ya estamos viendo quién puede producir vómito, quién puede producir bronquiectasia. Preguntas variadas va a venir de ahí, pero lo que estamos acá diciendo. A ver el otro. Ahora vamos a hablar de los síndromes bronquiales. El síndrome bronquial es, su nombre lo dice, ¿no? ¿Dónde está el problema? En los bronquios, ¿sí? Pero nosotros cuando hablamos del síndrome bronquial, significa que debe haber otros síndromes, ¿sí? Un síndrome, si nosotros nos referimos, miren, al aparato respiratorio, como vamos a ver en la siguiente, para que más o menos me ubiquen, nosotros tenemos acá síndromes respiratorios. Se va a dividir síndromes bronquiales, síndromes pulmonares y síndromes pleurales, ¿sí? Hay otros síndromes mediastínicos, pero nosotros vamos a dedicarnos exclusivamente a esto, que está propiamente en el aparato respiratorio, ¿sí? Síndrome bronquial, todas las afecciones que causen disminución de calibre o afecten la luz bronquial, o inflamen la luz bronquial. Dentro de los síndromes bronquiales, ¿a quién tenemos? Al asma,
bronquitis, a la bronquiectasia, que ya lo vimos, y al EPOC. Antes de entrar a ver las diapositivas, tenemos que razonar nosotros. ¿Qué cosa voy a encontrar yo en un problema bronquial? A la auscultación, sobre todo. En la auscultación, ¿qué voy a encontrar en un síndrome bronquial? Roncantes. ¿Qué más? Sibilantes. ¿Qué más? Crepitantes. Subcrepitantes. Los crepitantes están en el parénquima, en los alveolos, en la síndrome de condensación, en la neumonía. Y no se olviden. Dice, doctor, hay neumonía porque encuentro subcrepitantes. Le jalamos la oreja. Doctor, tiene un cuadro de bronquiectasias porque escucho crepitantes. No tiene sentido, hay que darle sentido a lo que hablemos. Y por eso tenemos que tener claro el concepto. En el asma bronquial, ¿quién es asmático acá? No ha venido. El asma bronquial es una afectación a los bronquios, ¿no? Que puede ser ocasionado por diferentes tipos. Generalmente empiezan los problemas virales. Es una inflamación. No solamente es una inflamación, cuando hay inflamación ya aparecen las secreciones. Pero en el asma bronquial hay otra característica, que se produce un broncoespasmo, no se han escuchado. No tiene asma, pero tiene broncoespasmo, algunos dicen. Que si no, ya va a ser asma. Entonces, el broncoespasmo, más o menos para que ustedes vean, acá tenemos una luz bronquial y el broncoespasmo es así. Cuanto más se cierre, menos aire va a entrar. Y si entra menos aire, vamos a respirar más frecuentemente. Y si yo quiero caminar, voy a poder caminar y se va a presentar disnea. Y si se reduce y hay secreción, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer tos. ¿Sí? Todo tiene correlación a esto. Hay algunos que son atópicos, sí, pues. Atópicos, eso en cualquier momento presenta su crisis. ¿Qué síntomas va a tener una asma bronquial? Sibilancias, tos, disnea, expectoración y obstrucción torácica. Las características de la sibilancia generalmente durante las noches. La tos, la disnea, va a depender si está con crisis o no, para que sean más evidentes, para que sean más dramáticas, para que sean más intensas. La presión torácica se dice que es subjetivo. Pero si el paciente dice, no puedo respirar, ¿por qué? Porque algunos dicen, en el asma y en el EPOC, no es que al paciente le falte aire, no tenga aire ahí. El paciente tiene aire, pero el pulmón, ¿qué está sucediendo? Está inflado y no puede contraer bien. Entonces, no entra el aire, no es como un paciente con fibrosis, no entra el aire porque el pulmón ya no se puede inflar. En estos pacientes ya está inflado. Entonces tenemos que hacer que ese aire tenga circulación. Si logramos eso, ese aire que está retenido va a salir y va a ingresar nuevo aire y el paciente va a mejorar. Hay sibilancias, sí hay sibilancias ahí. Sí hay sibilancias. Pero a veces el paciente, soy asmático, y le escucha y no hay sibilancias. No, es que se hace, dicen. No, a veces ya cuando las sibilancias no se escuchan es porque también el paciente está muy grave. Hay que tener bastante cuidado, que eso lo hemos visto en emergencia. Doctor, el paciente no puede respirar, dicen que es asmático, pero no se escuchan sibilancias. Eso es grave. Hay que examinarlo bien, hay que darle el tratamiento adecuado, si no lo perdemos. Sí. ¿Y el dolor torácico a qué nivel más o menos es? Opresivo, generalmente por el pecho, diferente. Bueno, le puedo comentar un caso. Hay una compañera que, por ejemplo, último amaneció con dolores torácicos, disnea, y tenía antecedentes de asma, pero le dolía bastante lo que era ¿Cómo era el dolor? El dolor, bueno, no me explico muy bien cómo era, pero era en la parte de atrás y en el lápiz. Y Cuando tú preguntes, el primer dolor que nosotros nos debe preocupar es el dolor pleurítico. ¿Sí? Eso sí necesitamos rápido, porque puede ser un neumotórax y el paciente tenemos que colocarle tubo de drenaje, o de repente es un derrame pleural. El del asma puede ser en diferentes formas, puede ser en la espalda, puede ser generalmente es opresivo.
¿sí? Opresivo, no es tipo punzada, no es pleurítico. Cuando usted, el paciente le dice, doctor, me duele el tipo en cara cuando respiro, me duele más, tengo una tos seca, ya me estoy cansando, depende de la línea. La línea apareció rápida o la línea apareció conforme van los días. Si conforme van los días, posiblemente sea un derrame. Pero si la línea es brusca, rápida, posiblemente sea un neumotórax. Y eso tenemos que solucionarlo rápido. ¿Sí? Necesita un tubo de drenaje, posiblemente. En la bronquitis aguda es una inflamación de los bronquios, ya sabemos, todo generalmente es producto, el mayor porcentaje es viral. Pero con estos virus no es que lleguen solo los virus, a veces los virus condicionan como para que las bacterias, los gérmenes también estén ahí y produzcan algún tipo de infección a ese nivel, ¿no? También hay mojo, hay inflamación, restricción. Puede o no haber broncoespasmo en una bronquitis. Puede o no haber, pero que hay secreción, sí hay secreción. Entonces, esa secreción, ¿qué va a suceder? ¿Por qué escuchamos un crepitante? Supongamos que bien, Fátima está allá y yo estoy acá. Supongamos que hay una manguera. Fátima tiene un extremo y el otro extremo, y en medio hay un poco de agua. Fátima, que sea el tiempo inspiratorio. Ella va a tomar aire, ¿qué quiere decir? Va a soplar. ¿Qué va a pasar con ese agua? Va a burbujear. ¿Sí? Lo vamos a escuchar posiblemente. Entonces yo soy el tiempo expiratorio. Boto de acá y soplo hasta allá. ¿Y qué va a pasar con esa agua? También va a burbujear. Es por eso que en los síndromes, con los problemas bronquiales, vamos a escuchar los sucrepitantes, porque lo vamos a mover al contenido que está tanto en el tiempo inspiratorio como en el tiempo expiratorio. Que eso no ocurre en un proceso parenquimal. Parenquimal solamente cuando entra el aire se escuchan los crepitantes. ¿Sí? ¿Y quién se va a modificar con la tos? Eso puede ser con los roncantes o sucrepitantes, ¿ya? Los roncantes se le dicen cuando el contenido está a nivel de la tráquea o en los troncos bronquios grandes. Y los sucrepitantes pueden ser de gran calibre, de mediano calibre, de pequeño calibre, donde esté el proceso. Un sucrepitante se puede confundir con un crepitante, sí, cuando esté en los bronquios finos. Pero la diferencia, ¿cuál va a ser? Que lo voy a escuchar en ambos tiempos. ¿Y cómo yo confundo, cómo diferencio un roncante con un sucrepitante grueso? Yo puedo decir cualquiera de los dos, no pierdo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en los troncos grandes, en los troncos gruesos, en los bronquios, ¿sí? Pero, y si lo hago toser, se va a modificar. ¿Modificar qué significa? ¿Que va a desaparecer? No. Puede aumentar, puede disminuir, pero se modifica. Se modifica ese sucrepitante. ¿Qué hay en una bronquitis? Igual, si es viral, va a empezar con un catarro, va a haber fiebre. Y si hay fiebre, nos viene todo, nos duele todo, ¿sí? Nos decae todo. Una tos seca al principio, pero como es una bronquitis, se va a inflamar y va a producir moco. Después va a ser productiva, generalmente transparente. Y a veces ya comienza a cambiar de coloración dependiendo de los días. Puede haber también sibilancia, como digo, puede haber sibilancia también. Y lo más importante de este problema, de todos los problemas bronquiales, es el tiempo expiratorio prolongado. ¿Cuál es lo normal? Lo normal es que el tiempo inspiratorio sea mayor que el tiempo expiratorio. ¿Sí? Más o menos dicen de 3 a 1. Si ustedes escuchan, más o menos, el tiempo inspiratorio lo van a sentir así. Y el tiempo expiratorio y se fue. ¿Sí? Escúchense entre ustedes. Escuchen el tiempo expiratorio prolongado, me pasa nada. Y eso significa que hay un problema obstructivo, un patrón obstructivo. La bronquitis crónica, es decir, el tiempo. La definición: la presencia constante de tos con producción de esputos durante mínimo 3 meses por 2 años consecutivos. El diagnóstico de bronquitis crónica es clínico. Es clínico. Porque en el EPOC tenemos 2 patologías, ¿no?
la bronquitis crónica y el enfisema. Y el diagnóstico de enfisema es histopatológico, mientras que de bronquitis, ese es el concepto. Si ustedes ven un paciente que tiene por lo menos 3 meses al año, en 2 años consecutivos, es un bronquítico crónico. Puede evolucionar el EPOC, dar lugar a un cor pulmonar. ¿Cor pulmonar qué significa? Que ya compromete el corazón. Una insuficiencia cardíaca, provocar metaplasia. Todo va a depender quién esté ocasionando esa bronquitis crónica. Puede ser el tabaco. El tabaco nos puede producir cáncer. El tabaco nos puede producir un EPOC. Pero vamos a ver en este momento. Y la bronquitis crónica, como le digo, hay un patrón también. Todos los cuadros bronquiales me van a indicar un patrón obstructivo. ¿Obstructivo qué significa? Lo vamos a ver más adelante en otra rotación. Significa de que el paciente tiene el VEC1, el volumen expiratorio forzado, disminuido. ¿Sí? Y en los cuadros de fibrosis, la capacidad vital forzada está disminuida. Acá, del VEC1 va a estar disminuido. Irritación, inhalación de sustancias, humo de tabaco, polvo de cereales, algodón, silicio, puede dar varias. Y la bronquitis crónica. El síntoma principal de una bronquitis crónica, ¿cuál va a ser? La tos con expectoración. Muchos, ¿quién tiene su abuelito? ¿Quién es de la sierra de acá? ¿Tienen abuelitos? ¿Tosen o no tosen? A veces lo traigo porque mi abuelito todas las noches tose, todos los días casi tose, le escucho toser. Ellos aquí han estado expuestos a la biomasa, al humo de la leña. Y eso se presenta, como vamos a ver acá, después lo vamos a ver, el EPOC, ¿no? El EPOC. La bronquiectasia. La bronquiectasia son dilataciones permanentes e irreversibles de los bronquios. Eso ya no se puede solucionar. Si queremos solucionar una bronquiectasia, tendrá que ser quirúrgicamente. ¿Y esto qué va a traer? La bronquiectasia, ¿qué síntomas nos va a traer? Con respecto a quién nos va a producir bronquiectasia, también hay muchas causas de bronquiectasia. Acá en el Perú, las que están hospitalizadas, como van a ver, son los que han tenido, los que tienen como antecedente de tuberculosis. Pero pudieron haber tenido neumonía, también le deja bronquiectasia. Hay algunas bronquiectasias que son congénitas, como la fibrosis quística, ¿no? Acá hay diferentes cuadros clínicos. La bronquiectasia, ¿qué nos puede dar? Broncoespectoración. ¿Nos puede dar broncorrea? Nos puede dar broncorrea. ¿Nos puede dar hemoptisis? Nos puede dar hemoptisis. ¿Puede tener línea el paciente? Puede tener, sí, que está comprometido cierta cantidad de los pulmones, sí. Un signo característico de la bronquiectasia, ¿cuál va a ser? Signo, no digo síntoma. Dedos hipocráticos. ¿Sí? Entonces siempre yo le digo, a ustedes todavía no le he dicho, que siempre hay que ver las manos del paciente, no para ver si es casado o soltero, sino para ver si tiene una enfermedad crónica. El hipocratismo digital es evidente. Si que tiene hipocratismo digital, ¿qué significa? Tiene un problema respiratorio crónico, tiene una hipoxemia crónica. ¿Sí? Entonces eso se va a presentar. El diagnóstico de bronquiectasia, ¿cómo se hacía el diagnóstico? Con broncografía. ¿Qué consistía la broncografía? Hacer una broncoscopia y meter una sustancia de contraste y más o menos se dibujaban de esta manera los bronquios. Pero eso, algunos presentaban reacciones adversas a la sustancia de contraste y morían. Hasta que vino pues las tomografías que nos ayudan bastante. Y ahora el diagnóstico de bronquiectasia es tomográfico. ¿Y el EPOC? ¿Qué significa EPOC? Obstructivas crónicas. ¿Quiénes tenemos ahí? Ya les dije. Dos patologías, ¿no?
Acá es la limitación persistente al flujo aéreo. Igual que en el asma, no es que no tenga aire, que los pulmones van a estar más grandes de lo habitual, si se tratara de un enfisema. Si se trata de una bronquitis crónica, en una radiografía se va a ver como unos pulmones sucios, con unas opacidades dispersas, mientras que en un enfisema se ve una radiolucidez marcada y unos pulmones de gran tamaño. La diferencia con el asma, porque antes el asma, hace 40 años, el asma estaba incluido acá. ¿Pero por qué se sacó el asma? Porque el asma sí responde al bronco-dilatador, tiene una respuesta significativa, una reversibilidad. Entonces se saca el asma y se queda solamente la bronquitis crónica con el enfisema. ¿Por qué? ¿Cuál fue el fundamento de sacarlo al asma acá? Porque el asma sí mejora considerablemente con los bronco-dilatadores, mientras que el EPOC no mejora con los beta-2 agonistas, que son los salbutamol de preferencia. Tiene que usarse otro tipo de inhaladores. ¿Sí? Los factores de riesgo fundamental para el asma es esto. ¿Quién fuma? ¿Luis, tú eres Luis? Luis de la privada, si no, no vas a terminar la carrera. ¿Y quiénes más pueden tener EPOC? ¿Qué es esto? Bueno, es un plato especial, en la tierra no es así, son ollas medias. Pero no tanto la olla la que nos va a producir a nosotros el EPOC, sino el humo de la leña, la biomasa, el humo de la biomasa. ¿Sí? Eso es lo que nos va a producir a largo tiempo. ¿Qué sucede en la sierra? A veces hace frío, ¿no? ¿Y qué para que caliente qué hacen? Prenden la cocina. Pero mientras calienta, se llena de humos todos. Y eso lo van respirando desde pequeños. Y la característica de un EPOC pueden estar asintomáticos. No es como el paciente asmático que los síntomas los presenta desde la niñez. El paciente con EPOC presenta síntomas a partir de los 40 años para arriba. Es por eso que algunos dicen, doctor, yo antes no sufría de nada, pero desde que llegaba a los 40 años ya me fregué, estoy con tos que no me quitan. Y es así. Y esa es la diferencia, una de las diferencias entre asma y EPOC, el tiempo de aparición. El asma aparece a edad temprana y el EPOC ya ha pasado la cuarta década para arriba. El diagnóstico de EPOC es espirométrico, así como el diagnóstico de insuficiencia respiratoria es gasométrico. El diagnóstico de bronquiectasia, ¿cuál era? ¿Con qué hacemos el diagnóstico de bronquiectasia? Lo acabamos de decir. La tomografía ahora es, actualmente la tomografía. O sea, hay varios, por eso les digo, tenemos que lo vamos a ver en la parte clínica. Ahora lo que yo quiero que ustedes sepan, cada patología que estamos mostrando, ya sea neumonía, derrame pleural, neumotora, asma, EPOC, ¿qué síntomas y signos presenta cada patología? Y al examen físico, ¿qué voy a encontrar? Por ejemplo, un paciente con EPOC, a la inspección, ¿qué voy a encontrar? Un paciente con EPOC, ¿qué voy a encontrar a la inspección? Fátima, ¿qué piensas de encontrar un paciente con EPOC? A la inspección. No te escucho. El tórax, ¿cómo va a estar? Si digo que tiene aire, va a estar insuflado. Tórax en tonel. Los diámetros se alteran. ¿Sí? Eso es lo que llama la atención. A ver, ¿quién levantó la mano? A ver tú, te levanta la mano. A la inspección, a la palpación, ¿qué encontramos en un paciente con EPOC? ¿Qué examina la palpación? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama, doctor? Sí. Manuel, ¿qué piensas tú de encontrar en una palpación un paciente con EPOC? Mira, yo tengo un paciente, mi tórax es así, pero ya mi tórax está así. ¿Qué pensamos encontrar? ¿Qué examina la palpación? Dos cosas examinan la palpación. Uno es la flexación y el otro, las vibraciones vocales.
¿Sí? ¿Cómo estará la ampliación en un paciente con EPOC? Está un poco disminuido porque la expansibilidad ya no se da tanto, ¿sí? Se mueven pero poco, pero es bilateral. Bilateral. ¿Y cómo estarán las vibraciones vocales? También un poquito disminuidas. ¿Han sentido las vibraciones vocales ustedes o no? ¿Ya han hecho examen? Pónganse la mano en el pecho y la otra en el bolsillo derecho. Ya, hablen, digan cualquier cosa. 1, 2, 3, a ver, hasta el 5. Hablen. ¿Lo sienten las vibraciones vocales? Así tienen que sentirse cuando examinen. Y si no escuchan, ahí va a estar disminuido, pero en ambos. En un derrame pleural, ¿cómo va a estar las vibraciones vocales? Si tengo derrame pleural izquierdo, disminuido. ¿En dónde? Generalmente en las bases. ¿Sí? Y eso se va a sentir. Pero si ustedes ven una radioopacidad basal izquierda y escuchan las vibraciones vocales ahí mayor, esa es una neumonía, un síndrome parenquimal, un síndrome de condensación, ¿sí? Que debería estar disminuido, pero está aumentado. ¿Se dan cuenta cómo, si ustedes lo supieran, qué síntomas y signos presenta cada patología y qué voy a encontrar al examen físico? Sería votado, ¿sí? Y a la percusión, ¿qué va a haber? En un EPOC, timpanismo, pues tiene más aire de lo habitual, por lógica, vayan sacando, por lógica. Y en la fluctuación, ¿cómo está el murmullo vesicular? Disminuido. No es que no pase, pero disminuido, bilateral, asma, EPOC. Bronquitis a veces no puede ser o bronquitis no puede ser porque puede ser que tenga en un solo lado, no necesariamente en los dos lados, ¿sí? Pero el diagnóstico de un EPOC es espirométrico y vamos a ver la disminución del VEX1, acá está en inglés, VEX1, hasta los 25 años, hasta los 25 años, nosotros no debemos tener ningún problema. Pero pasados los 25 años se dice que automáticamente va disminuyendo poco a poco la capacidad funcional respiratoria. Pero es tan pequeñita que va disminuyendo que no lo vamos a sentir. Porque va a decir, doctor, tengo 26 años y estoy mejor que el año pasado. Pero no lo vamos a sentir porque vamos a hacer nuestras actividades normales. ¿Qué pasa en un enfisema pulmonar? Los alveolos se van a romper las paredes de los alveolos, ¿sí? Y ese alveolo, que sean así los alveolos, se rompe esta pared, no solamente se rompe esto, y cada vez él se va destruyendo, y eso ya es irreparable. La línea ya fue fatal. Entonces, pero no podemos hacerlo clínicamente el diagnóstico. De repente todo sí, ¿no? Con su radiografía, todo, y vamos a ver que si hay signos de atrapamiento aéreo, con espirometría, todo eso. Pero el diagnóstico definitivo de enfisema pulmonar es histopatológico. El síntoma característico del EPOC es la línea progresiva. Y una vez que se instala esta fase va a ir progresando. Es diferente a un paciente con EPIC. Estos pacientes con EPOC hacen retención del CO2, hacen insuficiencia respiratoria tipo 2, y los pacientes con EPIC hacen insuficiencia respiratoria tipo 1. La tipo 1 es hipoxémica o oxigenatoria. ¿Qué quiere decir? Que el oxígeno está bajo. Para hablar yo de insuficiencia respiratoria, ¿cuánto debe estar la presión de oxígeno en el AGA, en la sangre arterial? Menos de 60. Y para decir tipo 2 es hipercándida, tengo que ver el CO2. ¿Cuánto debe estar el CO2? Mayor de 50. Mayor de 50. Y para que sea tipo 3 o mixta, tiene que cumplir ambos criterios. El PO2 menor de 60 y el PCO2 mayor de 50.
Eso le gusta poner, preguntas en el examen al doctor de la mañana, al doctor Delgado, pero ¿hay algún doctor Delgado? ¿Sí? ¿Les enseña algo o no? Todavía no. ¿Ya le encontraron o no? ¿De la doctora de la Torre quiénes son? También con ella somos, nos unen los dos grupos, de la Torre con... Entonces eso es nosotros lo que tenemos que ir viendo, ¿ya? Y poco a poco la prueba de función pulmonar va disminuyendo lógicamente. También puede haber sibilancias como problema, sí, puede haber sibilancias. ¿Cómo estará el tiempo expiratorio en el EPOC? Prolongado, todo problema bronquial va a estar prolongado. Voy a poner preguntas. Encuentra el tiempo expiratorio prolongado en y una no va a ser. Etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto tienen que saber, tienen que escuchar, tienen que saber diferenciar el murmullo vesicular. Esa es la clave. Si ustedes no saben diferenciar el murmullo vesicular, ya perdieron. No van a poder diferenciar los crepitantes de los subcrepitantes. Si ustedes saben diferenciar eso, el tiempo expiratorio prolongado, doctor, acá hay un problema obstructivo de la garganta. Doctor, acá hay un subcrepitante, problema bronquial. ¿Qué cosa puede ser? Lo que estamos hablando. Bronquictasia, bronquitis aguda, bronquitis crónica, enfisema, y ahí vamos viendo pues nosotros qué cosas. Porque no solamente es el examen. ¿Qué me dice la clínica? Doctor, hay sibilancia. Doctor, el paciente viene a nebulizarse desde la niñez. Doctor, la niñez nunca ha venido a la emergencia a nebulizarse y recién a partir de los 40 años está. Entonces es un enfoque. Pero si yo sé, pero si yo no lo sé, ¿qué voy a pensar? Le voy a llamar, oye Luis, mira, este paciente tiene esto, ¿qué te parece? Ah, ya, ¿te parece tal cosa? Ya. No, pues cada uno tiene que hacer con sus criterios de acá. Todo esto hay que ponerlo, hay que imaginarnos qué está sucediendo. Si nosotros no imaginamos eso y lo aprendemos de memoria nomás por aprobar el curso, estamos fritos. Esta es la opción que aprendan. Doctor, yo vengo todos los días por acá, doctor acá, el doctor me ha dicho que este es un crepitante, a ver, quiero ver, pues no me parece, vamos a examinarlo. Entonces así se aprende. Pero si ustedes no examinan, ¿cómo vamos a aprender? Igual que en cardio, si ustedes no aportan, no saben diferenciar los otros, ¿cómo van a aprender? Bueno, yo no soy cardiólogo, yo no derivo al cardiólogo. Yo no soy neumólogo, yo lo conozco al doctor Gonzalo, vaya al Hipólito Nave, que lo vean, soy un especialista, se acabó. Pero no olvidemos que el aparato respiratorio, cualquier especialidad que tengan ustedes o no tengan especialidad, va a ser la patología que se va a encontrar en cualquier especialidad que tengan. Un familiar, doctor, mi mamá tiene neumonía y la neumonía, ¿qué escucho? ¿Y qué hago con la neumonía? ¿Cómo actúo? ¿Cómo le ayudo a mi familiar, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi sobrino? ¿Cómo le ayudo? Ahí está. De acá, este año es la única opción de ver neumología ustedes. En la siguiente rotación de agosto a diciembre, ven la parte clínica, de ella no lo ven. Quiero que entiendan. No lo van a ver. Por eso aprovechen, doctor, y esto no me parece, doctor, me parece a usted que ha oído esto. Pregunten, más bien, a que me pregunte, yo le voy poniendo más notas. A que no me pregunta porque se conforma con eso. En un inicio toda patología puede parecer normal, pero conforme evoluciona ya se van viendo los síntomas más característicos. ¿Sí? Por ejemplo, en un derrame pleural le puede doler, pero si es mínimo, tú le escuchas y pasa el murmullo. Pero si lo dejas en el tiempo, ya va a presentar el dolor, ya va a presentar las líneas, le escuchas y ya el murmullo no va a pasar. Entonces todo al inicio va a parecer que estamos dentro de lo normal. Existe hiperinsuflación pulmonar. La percusión torácica muestra aumento simétrico del timpanismo. Simétrico del timpanismo. A la palpación también, si está disminuido va a ser simétrico. La vibración de vocal, si está disminuido va a ser simétrico. ¿Por qué? Porque ambos pulmones están afectados. ¿Sí? Simétrico, esa es la palabra correcta, simétrico. El murmullo vesicular también va a estar disminuido y el tiempo expiratorio prolongado.
a veces podemos escuchar roncos, sucrepitantes o sibilancias. También se pueden escuchar. ¿Y eso qué me indica a mí? Que es un problema bronquial. ¿Se dan cuenta? El EPOC, ya le dijimos ya. Lo primero que debe hacer el paciente con EPOC si fuma, dejar de fumar. Fundamental. Fundamental eso. Si está expuesto al humo de la leña, dejarlo. Pero algunos lo traen, pues su abuelita lo traen, nosotros. Le acabo a mi abuelita la sierra porque le sirve el pecho, tose siempre. Pero ella se prepara su comida. Que abuse esto, pero va a ir a la sierra porque no quiere estar solo. Algunos abuelitos no quieren estar, pues acá. A pesar que el hijo tiene toda su habitación, todo completo. No, esos son así, no quieren y se van allá. ¿Y dónde van a estar? En la cocina, ¿no? Entonces siempre van a estar tosiendo. La cuestión, cuando nosotros identificamos un EPOC, tenemos que tratar de cortar el factor desencadenante de ello. Si no, va a ser en vano. Muy bien, chicos. A ver, sácalo esto. Y el resto, año 1.